Cuenta regresiva. Esto se inicia, señores. Ya tocó Ferfer. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Recoleta. Mansur que toca sobre la posición de López. López que juega. Ahora Núñez. Traba Ferfer. Ataca Guaraní. Espera Richard Torales. Ferfer para Torales. Está, le quedó. Tirota por arquero. De zurda definió Torales. Salvó Falcón, la más clara en el partido. Valió Juan Núñez. Va Torales. Ferfer para el gol. Ferfer solito. Tiró. ¡Gol! Fernando Fernández, la fiera no perdona. Falsa salida de Núñez, ganó Torales. Fernando Fernández que define. Guaraní que quiere la punta. Guaraní que pasa a ganarle a Recoleta 1-0. Cuando el partido estaba arrancando, era Recoleta el que proponía obligar al error en el intento de salida a Guaraní. En 2 ocasiones, de manera sucesiva. Ovaes también se metió por el medio, corriendo en diagonal. La pelota de Rolandi. Rolandi para Sud, picó, aceleró, enganchó, continúa Sud, gana el fondo. Qué buena jugada, vino el centro pasado, le pegó Espínola, un rebote. Salvó Rodríguez lo que pudo haber sido el empate de Espínola. Avanza Núñez. Intenta por el lado derecho Lucas González, centro cerrado, peligroso arriba, va Romero, cabeceó y la sacó Martín Rodríguez, que cerca del empate. Recoleta, penal que sanciona Aldo Quiñones. Recoleta se fue con todo, buscando el tanto de la paridad, lo engancharon a Lucas. Alejandro Silva va a patear. Habrá saltito previo. Es el estilo de Ale Silva, que ahora retrocede. Rodríguez abre los brazos. Lo puede empatar Recoleta. Va Silva. ¡Gol! ¡Gol de Recoleta FC! Alejandro Silva y su reconocida calidad. Desde el punto penal acomodó esa pelota, lo miró al arquero y cuando Rodríguez eligió la derecha, depositó la pelota suavemente en el sector vacío. Va Cantero, espera Torales, de vuelta Cantero, acelera, sigue Cantero, Cantero gana, mete el centro, cabezazo por encima del travesaño. Qué situación tuvo Alcides Benítez, cabezazo intencionado, la pelota cayó por encima del travesaño. Se inclina hacia el poste izquierdo, tira Alejandro Silva. Le va a pegar Silva en la línea de tiro Wilfrido Báez. Recoleta y una muy buena chance, va Silva. ¡Gol! ¡Gol de Recoleta! Alejandro Silva. Ejecución magistral, la pelota pasó limpiamente en la barrera, el uruguayo festeja, celebra, lo da vuelta Recoleta, preciosa ejecución de Alejandro Silva, un golazo y pasa a ganar Recoleta el partido 2-1. Con esa calidad técnica que lo caracteriza, Alejandro Silva tomó el balón y nadie se atrevió a cuestionar que él sea el encargado de ejecutar el tiro libre. Pasa por encima de la barrera, peina ese balón, pasa de manera limpia, 2-1 arriba Recoleta.
Fondo de cancha, busca el desborde, marca Benítez, centro bajo al área. Wilfrido Báez con tiempo giró, escapó, ganó. Y la pelota increíblemente pasa frente a la portería cuando Rodríguez ya estaba vencido. Césped se encaró, ganó, escapó. Qué linda corrida, vino para Ferfer. Atajó Falcón, la más clara para Guaraní en el segundo tiempo. Tuvo el empate Fernando Fernández. Atajó Falcón, salta y rechaza con golpe de cabeza. El fondo de Reco busca el contragolpe ahora. Picó, aceleró y ganó Brian Ferreira y va para el gol. Lo quiere liquidar, se metió, está en el área. Tapó Rodríguez, insiste Aldo. Palo, FC, letal contragolpe, Aldo González el que define. Los recientemente ingresados le dieron frescura, vértigo, velocidad, contundencia a esta salida rápida y Aldo González es el que aprovecha. Brian había ganado, Ferreira transitó, salió el arquero, tapó, parecía que se salvaba Guaraní, pero llegó Aldo González y definió de zurda. Recoleta, encaminado hacia su segunda victoria en el campeonato, le gana a Guaraní 3-1. Vargas para el Cires, Benítez que levanta, va Torales en el fondo, Césped la trajo, Alan se perdió un gol poco creíble, inentendible frente a la portería. Alan Pereira cabeceó afuera cuando parecía que era el descuento. Y acá hay dos cuestiones. El exceso de confianza en la zona defensiva, deja caer Lucas Romero, le reclaman los compañeros. Lo que se perdió Alan Pereira, que hizo todo bien menos direccionar el cabezazo. Rolón que cae, Núñez que marca. Hay falta de Leo Rolón. Hay tiro libre. Tiro libre que corresponde a Recoleta. Coca-Cola dice que van 40. Es que lo pisa. Lo van a llamar. Ahí está. Lo van a llamar. Acá solamente es la intensidad la que se debe analizar, porque la zona en la que lo pisa Rolón es una zona que lo complica aún más al jugador de Guaraní. Y es una cuestión de procedimiento reglamentario porque él no tiene intención de pisar al rival. Va en la búsqueda de una pelota que le queda larga. No vale la tarjeta amarilla. Es roja la sanción disciplinaria para Leonardo Rolón. Guaraní se queda con 10. Cuando aquí va en la última carga, Espínola, Aldo Quiñones, marcó el final, lo ganó Recoleta, ganó bien Reco, venció a Guaraní 3-1. Segunda victoria en el campeonato, recordando que la primera había sido frente a Nacional. Hablábamos de la necesidad que tenía Recoleta de sumar de a 3, de la necesidad de sostener el rendimiento futbolístico